Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vengo a hablar de Paul Auster. Paul Benjamin Auster, fallecido el pasado 30 de abril, con la noticia difundida. Se amaneció el día 1 de mayo con la noticia de su fallecimiento en su casa en Brooklyn. Eh, Él fue un autor norteamericano de Nueva Jersey y es autor de obras como la trilogía de Nueva York, 4321, entre otras. Sobre por qué yo hasta entonces no lo había leído, era un autor del que ya sabía yo, leyendo de pronto algunos artículos, ciertas entrevistas, incluso en algunas quinielas al Premio Nobel de Literatura veía de pronto su nombre. En fin, era un autor que no me era desconocido, pero que hasta hace apenas unos días no había leído. Y es curioso, cuando menos, porque hasta hace unas semanas no contaba con ningún libro suyo en la biblioteca. Fue precisamente en una librería que queda camino a mi facultad que encontré un libro suyo y decidí comprarlo. Este libro que les digo que compré aquella vez fue este mismo año, hace unas semanas, no recuerdo exactamente durante qué mes, pero fue durante este año. Creo que fue a principios de año. En fin, yo compré este libro 4321, un libro que pues ya han visto es bastante gordo, bastante extenso. Es una de sus obras, tengo entendido, monumentales. Una de sus obras en donde él alcanzó un pico importante. Una de las obras que lo consagran a él como autor. Entre otras obras, él tiene, por ejemplo, La invención de la soledad, que data de 1982, Leviatán de 1992, la propia trilogía de Nueva York, 1987, que tengo entendido fue publicado originalmente en 3 partes, es decir, es un único libro publicado en 3 tomos, pero que se componen pues de tal forma que es un único libro, una única novela dividida en 3 partes, publicada más bien en 3 partes, hacia eso me refiero. Y yo me acuerdo que estaba en duda de si comprar este libro o no, puesto que precisamente ya tenía yo conocimiento de que existía algo llamado la trilogía de Nueva York y de que este algo llamado la trilogía de Nueva York estaba publicado en 3 distintos tomos. Entonces de pronto dije, no, pues si este libro forma parte de la trilogía de Nueva York y más encima es el, por ejemplo, número 2 y me va a hacer falta el primero y el tercero, creo que no voy a comprarlo. Afortunadamente ahí, por ahí andaba un maestro y fue el que me dijo, no, eso no forma parte de la trilogía de Nueva York. Y yo dije, ah, perfecto, ya, ya chingué, ¿no? Y entonces lo compré, estaba a muy buen precio y pues aquí lo tengo. No tenía pensado leerlo todavía, eh, puesto que no me sentía pues no me sentía yo con la suficiente energía para afrontar una novela de este grosor, de esta reputación. No sabía si era un autor complicado, complejo, rebuscado, en fin, no lo había leído yo, solo sabía que existía él y que había hecho ciertas cosas interesantes. Sabía, por ejemplo, de lo marcado que están sus personajes por el azar, por las vicisitudes, por lo inesperado, ¿no? Es decir, de pronto este aspecto fatídico, estos cambios en el destino de uno, más de las veces para mal, del que uno no está exento. Él decía una cosa así como que uno cree, uno piensa que a uno no le va a pasar, que uno se salva de esas cosas, ¿no? Se hace esto de la enfermedad, se hace esto de la muerte, se hace esto del desempleo, de la pobreza, en fin, uno vive con la idea de que a uno no le va a pasar, que uno está exento de eso,
pero de pronto en sus historias, a sus personajes, se encuentran con que no son la omisión, no son el punto y aparte, ¿no? Es decir, no son la excepción a la regla. También son estas personas de pronto las más de las veces personas buenas, personas comunes y corrientes, también a ellas les pasan este tipo de cosas. Algo así yo sabía de Paul Auster y poco más realmente. Entonces, yo no tenía pensado empezar a leerlo, pero enterándome de la noticia de su partida, dije, creo que sería un buen, de pronto, homenaje. Creo que si hay una oportunidad, sentí que si había un momento o algún indicador o algo de que lo comenzara a leer, ese indicador había sido desgraciadamente su partida. Así que decidí leerlo en gesto de memoria, de reconocimiento. Él, me parece, también tenía otra frase, otro pensamiento sobre leer, sobre la lectura, y era que era un ejercicio de ponerse en conversación con otros autores, con otras personas, con otras mentes, de otras épocas, de otros lugares, en fin, era un ejercicio de conversación con estas otras eh, gentes, ¿no? Con esos otros autores. Además, es como un diálogo que se entabla. A la hora que nosotros leemos, entablamos un diálogo con el autor, perdón. Algo así, ¿no? Entonces, esa es la historia de cómo he llegado a este libro, de las circunstancias que hoy, eh, del contexto de hoy, ¿no? Y ahora a mí me gustaría realizar como una suerte de breve comentario sobre lo que hasta el momento ha significado para mí, o he visto o he sentido con la lectura de 4-3-2-1 que ya le inicié. Como pueden ver, ya tengo algunas etiquetitas aquí señalando pasajes, frases, cosas que me han despertado la curiosidad, que me han llamado la atención. No llevo, yo creo, ni un cuarto de lo que es la totalidad del libro, es decir, apenas voy empezando, si bien ya llevo un camino recorrido. Lo que yo he hecho es, sobre todo, no sé por qué, he sentido que debo de leerlo en las noches. Me he puesto a leerlo en las noches y de un tirón. Los capítulos son largos y he hecho la lectura de un capítulo completo sin cortarlo, sin pausar, sin nada. Leo un capítulo, si tengo energía para otro, me leo otro y así me he ido avanzando con la lectura a partir de la noche del 1 de mayo. Y de lo que he podido avanzar, de lo que he podido ver, sentir, en primer lugar hay una cosa súper, antes de que se me vaya a olvidar, súper interesante de Paul Auster, por lo menos en lo que refiere a su escritura, a su prosa, que me resalta a la vista y que tengo presente muchísimo más ahora que estoy en la facultad y que hemos visto también este tipo de aspectos en el análisis de las obras que realizamos. Es decir, voy hacia que él escribe, o por lo menos en esta novela, haciendo uso de una subordinación de oraciones, de frases, que no es precisamente particular de los norteamericanos. Según yo, esto es un rasgo por lo menos característico del idioma inglés. No tiende la subordinación como sí lo hace el español. Y esto le da un sentido de oralidad, hay una cierta musicalidad en la frase, en el desarrollo del párrafo, sumamente interesante, que además lo conduce a uno a leerlo y no sentir que se está leyendo una cosa muy pesada, con un ladrillo. No, al contrario, lo que hace esta subordinación es deslizarnos por el texto, como si este fuera un río y nos condujéramos de una línea a otra hasta el final del párrafo, que por cierto son párrafos bastante extensos que llegan a veces a ocupar 2 páginas, casi la totalidad de 2 páginas. Fíjense, a propósito de este azar, de lo imprevisible, de la desfortuna, de decir uno
es exento a cosas. Sobre eso que les mencionaba yo al principio del video, aquí hay un subrayado que igual está mayormente en subordinación, sin embargo también hay coordinación. Son frases largas, hacia eso es a donde voy. Y esas frases largas dan cierta oralidad, dan cierta sensación de que es algo que se te está siendo contado. No hay una suerte de artificio, no se siente el artificio literario o narrativo. Hacia esa idea es a donde yo quisiera llegar. Dice: el mundo podría ser el mismo, pero si no se hubiera caído del árbol, el mundo habría sido distinto para él. Y si se hubiera caído del árbol y en vez de romperse la pierna se hubiera matado, el mundo no solo sería diferente, sino que ya no habría mundo para él. Y qué tristes estarían sus padres cuando lo llevaran al cementerio para darle sepultura, tan tristes que estarían llorando 40 días y 40 noches, 40 meses, 440 años. Este tipo de frases se repiten y a veces muchísimo más largas de la que yo acabo de leerles. A todo esto, 4321, ¿qué carambas es? Porque creo que eso me lo he saltado. 4321 es una novela que se propone a contarnos la vida de un personaje con las correspondientes variantes que ésta pudo haber tenido. Es decir, una misma vida con sus varias variantes. No quisiera dar spoiler, pero por ejemplo, vamos a la hipnosis. Dice: el único hecho inmutable en la vida de Ferguson, es decir, Ferguson es el personaje que nosotros vamos a seguir. Ferguson es nuestro protagonista, el personaje principal de esta novela. Y el único hecho que no va a variar es la fecha de su nacimiento. El 3 de marzo de 1947 en Newark, Nueva Jersey, que por cierto es el lugar de nacimiento de Paul Auster. Newark, Nueva Jersey. Dice: a partir de ese momento varios caminos se abren ante él y lo llevarán a vivir 4 vidas completamente distintas, a crecer y a explorar de formas diferentes el amor, la amistad, la familia, el arte, la política e incluso la muerte, con algunos de los acontecimientos que han marcado la segunda mitad del siglo XX americano como telón de fondo. Y este es otro rasgo que destaco. Ya hasta este momento en que yo llevo leído, me he encontrado con lo que es la guerra de Corea, el asesinato de John F. Kennedy, los mítines de Martin Luther King. Hay esta intromisión, este agregado de la política, la vida social, la cultura, la música, el cine de los Estados Unidos de esa época, con estas referencias que son muy características, son un rasgo muy notorio en lo que es la novela, la narrativa norteamericana, estas referencias a su cultura, a su política, a su vida social, etc. Hay otro tema fundamental que también es rasgo definitivo de lo que es la literatura norteamericana, que yo he tenido oportunidad de no tanto estudiarlo, sí, pero verlo más que nada en lo que refiere a el teatro norteamericano. Yo tengo una pequeña teoría, como que un chiste de pronto, que el teatro norteamericano se define, su gran tema es el conflicto con el padre, el conflicto con la autoridad, por consiguiente, ¿no? Estados Unidos tiene un eterno conflicto con la figura del padre, con la figura de autoridad, con los poderes, etc., que 4321 no omite pasar sobre ello. De pronto hay ahí una crisis, no una crisis, pero sí hay un conflicto, un desapego, una distancia entre el padre con su hijo y el hijo con su padre. El hijo empieza a examinar otras figuras paternas con intención de entender la suya, de pronto acercarse más a él, ver si todos los padres son iguales, en fin. Hasta donde yo he podido leer, también me he encontrado con este momento en el que se pierde la infancia, uno se despide de la infancia, el adiós a la infancia, la pérdida de la inocencia, el conocimiento de que uno está en un mundo mucho más grande
del que pareciera un mundo más allá del hogar, de la madre, de los problemas de pronto familiares, caseros, y hay una política, hay guerras, hay conflictos sociales, hay turbas, etc. En fin, ¿qué más podría yo decir? La novela comienza, por cierto, con un inmigrante llegando a los Estados Unidos, una cosa que me parece que también es muy de la literatura norteamericana, siendo que es un país que se conforma mayoritariamente y siempre por inmigración. En fin, hay muchísimo de lo que yo más podría hablarles. Estos han sido los aspectos más notorios, que más me han saltado a la vista hasta este momento sobre 4321 de Paul Auster, y son elementos que tengo entendido tras haber leído un poquito, se repiten a lo largo de toda su obra. Son rasgos, algunos de los rasgos que la caracterizan, que lo caracterizan, algunos de sus intereses, y que yo he podido notar. Y en fin, yo quería compartir esta noticia tan lamentable sobre este autor, a quien no tuve la oportunidad de haber leído mientras él se encontraba con vida, pero que pues bueno, ya por lo menos ahora afortunadamente cuento con un libro suyo con el que de pronto honrarlo, con el que de pronto homenajearlo y pues conocerlo, tomando casi que de excusa, pretexto, como acontecimiento clave para motivarme a hacerlo ya de una vez, su muerte, ¿no? Y creo que es buen momento porque reflexionando sobre esto que él pensaba, sobre la catástrofe, sobre el infortunio del que uno nunca está exento, de que el destino... En la novela, por cierto, hay una constante reflexión del protagonista, no tan repetitiva, pero que sí se hace presente en lo poco que llevo leído, sobre Dios, sobre lo injusto que de pronto puede ser Dios con las buenas personas, con los buenos seres humanos, que este Dios no es imparcial y de pronto puede ser un poco injusto, vengativo, en fin. Es decir, creo que la vida, el gran mensaje por lo menos era que aprovecháramos que estuviéramos vivos, aprovecháramos el aquí y el ahora, porque pues mañana no sabemos. De lo poco que yo he conocido de Paul Auster, lo que he podido leer de él, algunas frases, unas críticas, entrevistas muy sueltas de lo que llevo leído, esa creo que podría ser mi gran reflexión y mi gran conclusión, siendo alguien que todavía no lo lee en sí, porque no llevo ni la mitad de un libro suyo leído, pero que hasta el momento esa creo que es la idea que me queda un poco clara. De pronto es un subtexto en su obra, en su pensamiento, pero es algo sacado a partir de algunos postulados suyos. ¿Ustedes han leído a Paul Auster? ¿Qué es lo que opinan de él? ¿Qué libros han leído y cómo han sentido esta noticia? Yo ya me despido, espero les haya interesado el video. Ojalá podamos reflexionar, conversar en la caja de comentarios, que es a fin de cuentas el propósito principal de todo esto, la discusión, la retroalimentación, etcétera, etcétera. Yo ya dejo de hablar, me voy a seguir leyendo a Auster, y ya una vez que yo concluya con la lectura de 4321, pues la correspondiente reseña al canal. Hasta luego y que estén bien. Chao, chao.